Ahora vamos a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Y te voy a explicar lo que vamos a hacer este mes. El mes de julio vamos a hacer un ajuste a lo que regularmente estamos estudiando. Durante las noches de jueves y viernes aquí en Mira el Valle, Steve nos está enseñando el libro de Efesios, Efesios capítulo 4. Y estamos llegando a ese trozo en el libro de Efesios en el cual la Escritura nos enseña cómo debemos cambiar, cómo debemos despojarnos del viejo hombre y cómo debemos enfrentar algunas de las áreas que han sido nuestras mañas antiguas: mentira, maledicencia, ¿verdad? Malas palabras, ira, falta de honradez, deshonestidad, y cómo la Biblia plantea que eso es el cristianismo verdadero, genuino. Lo que vamos a hacer es que vamos a complementarlo los días domingos, todos los domingos, con un estudio sobre el discipulado. Tú has escuchado a través de los años, si tienes años de estar aquí en Vida Nueva, que el discipulado es una de las claves centrales de la vida cristiana. Vas a ver un kiosco ahí de Crece. Crece es la fase inicial de discipulado. Yo quiero animarte a que, si no estás en esa fase, que tomes la decisión de meterte y pedir ser discipulado. En las siguientes semanas te vamos a asignar un discipulador, y si no estás discipulando a alguien, pero ya tienes las credenciales necesarias para hacerlo, a que lo hagas. Pero vamos a echar un vistazo a la forma como Cristo desarrolló sus discípulos, porque creo que a veces estamos confundidos. Muchos piensan que Jesús salió el primer día, ¿verdad? 30 años de edad, un rabino joven, y entonces salió a escoger a los discípulos. Y pensamos que escogió 12 discípulos. Y pensamos que él salió diciendo Juan, Jacobo, ¿verdad? Andrés, le vamos a pedir a Pedro atrás que vengan conmigo, ¿verdad? Leví, ¿verdad? Judas. Y dijimos, o sea, que venga, esa es la idea que tenemos, pero no funciona así, no funciona así. Los 12 discípulos, fíjate, aparecen en escena como los 12 discípulos en la parte final del ministerio de Jesús. Inicialmente él tomó la escuela de discipulado de Juan el Bautista, y Juan el Bautista entregó a sus discípulos primeros para que Jesús los desarrollara. Algunos creen que había hasta 500 seguidores de Jesús en la primera fase. De estos 500, al terminar el segundo año, él escoge los 12. Entonces lo que nos interesa saber es qué hizo con esos 500 para llegar a escoger los 12. Y cuando uno hace un estudio de la Biblia, de los evangelios, encuentra que había algunas cosas intencionales que Jesucristo estaba procurando. Estas cosas intencionales nosotros las hemos expresado en la forma de algunas metas que cada uno de nosotros debería intentar cumplir. ¿Y está lloviendo? Sí, está lloviendo. Está lloviendo, qué tremendo, ¿verdad? Para que digan que yo traje la frescura otra vez, ¿verdad? Aquí. Lo que hemos dicho es que el discipulado es el medio para glorificar a Dios en la vida de cada creyente. O sea, queremos que Dios sea glorificado. La forma es por medio del cambio. Pero algo que hemos aprendido, y yo te digo que si algo puedo decir que he aprendido estos 25, 30 años, es que el discipulado debe surgir de cada quien. El deseo de cambiar debe surgir de cada quien. El discipulado es alado o jalado, si quieres usar una palabra salvadoreña, no empujado. Nadie te debe presionar para crecer. Cuando alguien te presiona para crecer, eso no funciona. Hemos tratado de hacerlo en el pasado y no ha resultado. Hemos tratado de discipular a las personas y no quieren, algunos no quieren. Y tú has oído la expresión: a la fuerza ni el agua es buena. Y uno a veces está en la presión del cambio. No funciona así. Yo estaba recordando y contaba en el primer culto de algo que me dijo un joven de aquí de la iglesia, que el otro día va a ayudar a una pareja de extranjeros aquí, y tenían que mover algunas cosas. Entonces él estaba ayudando al esposo, ¿verdad? Un hombre mayor. Y la esposa va de darle instrucciones al esposo. No hagas esto, ten cuidado, mira, vas a golpearlo, ten mucho cuidado. Y entonces estaba poniendo toda esta presión sobre el esposo. Y le dice el extranjero a nuestro joven, le dice: no te cases, es como una madre, pero peor.
Y yo pensé, ok. A veces yo me he sentido que soy como una madre, pero peor. Y estoy diciendo, hey, cambia. No funciona. El discipulado tiene que ser el deseo personal de cada quien, el crecimiento individual de cada quien. El propósito es, al fin y al cabo, llegar a ser como Jesús. Dice Lucas capítulo 6 que el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como Jesús. Ese es el objetivo. De hecho, hemos sido predestinados para esto, dice el libro de Romanos. Romanos 8 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hoy todo el mundo se confunde, me dice, ¿verdad que estamos predestinados para la salvación o para la condenación? No, lo que la Biblia dice es que si Dios te salvó, Él tiene para ti un plan, y ese plan es que llegues a ser como Jesucristo, que llegues a pensar como Jesucristo, que llegues a sentir como Jesucristo, que llegues a tener los deseos de Jesucristo. Esa transformación implica un cambio radical con lo que eras antes. Por eso la primera fase del discipulado contiene algunas metas que nos llevan por ese proceso. Y de hecho, las fases de las metas son las que tienes, las metas de la fase son las que tienes en tu llavero. ¿Tienes tu llavero? Abre tu llavero a la parte de atrás, por favor, ¿verdad? Y vas a encontrar que ahí hay 4 metas. Las 4 metas son, número 1, aquí están sacando el llavero a toda velocidad, ¿verdad? Número 1, cambio de rumbo. Número 2, la convicción de que Cristo es Dios verdaderamente y debe gobernar en mi vida. Número 3, comunidad con otros creyentes. Y número 4, el conocimiento de la palabra. Estas próximas semanas vamos a echar un vistazo precisamente a esos movimientos que Cristo hizo con sus discípulos y que deben suceder entre nosotros. Y vamos a comenzar esta mañana por el inicio de todo, por Juan el Bautista, cómo él vino a plantear un cambio de rumbo. Dice Lucas capítulo 3, versículo 1, dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanes tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Juan el Bautista se aparece proponiendo un cambio que persigue una finalidad. Y esta finalidad está ahí en la parte final de lo que acabamos de leer. Que toda carne vea la salvación de Dios. El conocimiento genuino de la gloria de Dios, va a decir el libro de Isaías cuando lleguemos a ese pasaje. Lo que quiero que veas es que lo que vamos a estudiar esta mañana, fíjate, habla no solamente de una realidad de la conducta, que todos nosotros tenemos que tener un cambio de conducta, sino que es uno de los factores que determinan si tú eres un creyente genuino o no eres un creyente genuino. Lo que vamos a ver es que para que sigamos a Jesús, tiene que haber una ruptura con todo lo que éramos antes. No puede ser de otra manera. Yo te planteo que uno de los problemas grandes de la iglesia cristiana hoy, y hablo de Vida Nueva, no solamente de la iglesia cristiana en general, de Vida Nueva, uno de los problemas grandes de nosotros aquí ahora, es que de alguna forma hemos llegado a creer que uno puede ser un seguidor de Jesús sin cambiar lo que era antes. Y entonces tienes a un montón de creyentes, aún a veces sentados aquí entre nosotros, que tienen una vida doble. Una vida en la cual el domingo están en la iglesia y participan de un ministerio o participan de la adoración o lo que sea, pero el resto de la semana siguen siendo las mismas personas que eran antes de llegar a Jesús. Yo lo que quiero proponerte es que Juan el Bautista estableció que todo compromiso absoluto se inicia con la decisión de romper con el pasado. Que tú sigas a Jesús comienza en el momento en el cual dices:
Yo estoy cansado de ser como he sido hasta este momento. Vas a ver unos momentos que cuando Juan el Bautista aparece en la escena de Israel, ahí hay un relajo moral tremendo. Pero ese relajo moral solamente es un reflejo de la realidad personal de cada uno, de cada ser humano, incluso de nosotros. Jesús lo dijo así, fíjate, Jesús dijo que cada persona que no le conoce a Él anda por el camino espacioso. Así, esa es la palabra que usó. No hay límites. Puedes hacer lo que quieras. Y piensa cómo eras antes de llegar a Jesús. Aquí había algunos que eran mentirosos. Algunos que eran adúlteros. Algunos que eran iracundos, tremendamente iracundos. Algunos que eran avaros, muy avaros. Habían otros que eran prepotentes, altivos, arrogantes. Entonces, toda esta forma de vida, Jesús dice, ese es el camino amplio. Es el camino espacioso, donde hay cabida para lo que quiera hacer. Lo dijo en Mateo capítulo 7, Él dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos siguen a Jesús. Esos pocos han tenido un cambio de camino, han tenido un cambio de rumbo. Ahora, cuando Juan el Bautista se aparece en la escena de Israel, lo que tienes ahí es que hay un momento histórico de mucho conflicto. Todos los nombres que leí yo hace un ratito en el versículo 1 son de personajes que tú conoces de otras referencias bíblicas. Ahí está Tiberio César, que es el emperador romano en el momento en el cual Jesucristo es crucificado. Ahí tienes a Poncio Pilato, por supuesto. Poncio Pilato es el que se lava las manos en el momento en que va a juzgar a Jesucristo. Tienes a Herodes el tetrarca. Herodes el tetrarca es el que apresó a Juan el Bautista y lo mandó a descabezar. Y lo mandó a descabezar porque Juan el Bautista había predicado contra él, porque él le había quitado la mujer a Felipe, que también está ahí. Felipe, el otro emperador, el otro gobernador. Y entonces él se molesta. Tú tienes todo este relajo moral. Es tanto, fíjate, que en ese momento hay dos sumos sacerdotes. No sé si lo leíste, versículo 2. Dice que eran siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Pero ¿cómo que hay dos sumos sacerdotes? Si tú vas al libro de Levítico, no tienes que hacerlo esta mañana, pero si estás tomando nota, está el pasaje arriba, vas a encontrar que la Biblia habla de un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote prefiguraba a Cristo. No pueden haber dos Cristos. Entonces, ¿cómo es que hay dos sumos sacerdotes? Y además, si estudias en la historia, vas a encontrar que Anás era suegro de Caifás. Entonces, ¿cómo funcionó eso? ¿Cómo es que le dijo a Anás, verdad? Anás sale del sumo sacerdocio y se queda todavía con su poder manipulando, y le dijo a Caifás, le dijo, ¿verdad? Caifás, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué es ese relajo? Ese relajo es solamente un reflejo de la vida moral de la nación de Israel. Por eso, Juan el Bautista dice, viene Jesús y Jesús no puede operar en este sistema. Y el mensaje de Juan el Bautista es uno. El mensaje de Juan el Bautista es, tiene que haber cambio. El mensaje de Juan el Bautista se aplica para cada uno de nosotros. ¿Quién es Juan el Bautista? Como alguien me dijo una vez, era pastor bautista él. De la primera iglesia de Jerusalén, le dije, no. Juan el Bautista era un personaje peculiar. El primo de Jesús. Se vestía de forma peculiar. ¿Te acuerdas cómo se vestía él? Se vestía, según el libro de Marcos, dice, se estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Se ponía una faja de cuero, porque los lomos, tú sabes que no están arriba, ¿verdad? Los lomos están en los tuches, para que nos hablemos como debe ser, ¿verdad? Entonces dice que él se rebajaba. Y dice que su dieta era especial. Su dieta era langostas, pero no como las que quieres ir a almorzar ahora al puerto, sino que langostas... sí, grillos, chapulines, chacuatetes, como quieras llamarle, ¿verdad? Eso comía él, una dieta alta en proteínas y miel. Y dice que sale del desierto y él viene con un solo mensaje. Este mensaje es arrepentimiento. Pues ustedes tienen que arrepentirse. En el versículo 3 dice que él va por toda la región contigua en Jordán. Va predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados.
¿Qué es eso? ¿Qué es el arrepentimiento? El término, fíjate, el término es, si te gustan los otros idiomas bíblicos, es el término metanoia, que habla de un cambio en la forma de pensar. Es cuando tú llegas a la convicción que el pecado que has estado practicando no sirve, no funciona, está incorrecto. Pero no es solamente que te duele, es que llegas a la persuasión que está malo, que todas las mentiras que has usado a través de los años para escapar de la presión que tienes, no está correcto. Y que tiene que cambiar, y llegas a aborrecer esa mentira, que todas las jugaditas con las cuales has coqueteado con una persona del sexo opuesto, que no es tu pareja, a través de los años, y todos los movimientos que sabes que has usado y que te han funcionado, que eso es asqueroso. Llegas a la convicción de que eso está malo, que la ira con la cual te has impuesto en tu casa y como la forma como has tenido subyugado a los que están a tu alrededor porque sabes gritar y sabes imponerte, que eso está malo. El arrepentimiento es esa convicción profunda. El Señor Jesucristo lo demuestra por medio de contar una parábola ahí en el libro de Mateo, no tienes que buscarlo, la parábola de los dos hijos, ¿te acuerdas? Un hacendado llega y le dice a su hijo: ve a trabajar en mi hacienda. Y el hijo le dice: no quiero. Pero luego dice: arrepentido fue. Y entonces le dice al otro hijo: ve a trabajar en mi hacienda. Y el otro hijo le dice: ok, papá, ya voy. Y no fue. Entonces pregunta a Jesús: ¿cuál de los dos hizo lo correcto? ¿Cuál hizo lo correcto? Bueno, yo te propongo que ninguno de los dos hizo lo correcto, porque no le dices a tu papá: no quiero. Pero el que hizo la voluntad al final del papá es el que dijo: no quiero, pero fue, porque se arrepintió. Juan el Bautista vino proponiendo eso. Dijo: el problema no es el pecado. Y que me entiendas, el pecado es un problema, pero el problema no es el pecado. El problema es continuar en el pecado sin arrepentirte de él. Ese es el problema. El problema es que el rumbo en el cual has estado toda tu vida no puede continuar siendo el mismo rumbo. Tiene que ser un cambio radical. Tiene que haber una conversión completa. Una conversión de la cual no te arrepientes. Pablo lo plantea en 2 Corintios 7, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, ya cambié, ya no quiero regresar a lo mismo. Ya no quiero mis cheros de antes. Perdón que lo diga así, pero yo no quiero mis chismes de antes. Ya no quiero mi forma de pensar de antes. Ya no quiero mi mente de antes. Quiero un cambio completo. De eso no se arrepiento, dice. Una leve tristeza que me duele porque algo no debe haber pasado, eso produce muerte. Es el arrepentimiento según el mundo. Pero Juan el Bautista llega diciendo: tiene que haber un cambio. Y el motivo último es seguir a Jesús. Es el camino que va a terminar en la salvación. Si tú ves ahí en versículo 4, la forma como habla de este cambio, dice, todo tiene que ver con corregir, fíjate. Dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Y es interesante porque esa frase aparece en Malaquías y aparece en Isaías. Esta cita de Juan el Bautista está tomada de dos pasajes del Antiguo Testamento. Y dice, mira cómo dice: todo valle se rellenará. O sea, lo que está hundido tiene que rellenarse. Y se bajará todo monte y collado. Lo que está arriba tiene que bajarse. Los caminos torcidos serán enderezados. Lo que no está recto tiene que hacerse recto. Y dice: y los caminos ásperos allanados. Toda la idea que está diciendo ahí es: se tiene que corregir lo que está mal. Esa es la idea. Se tiene que corregir lo que está mal. Como un resultado de esa corrección de lo que está mal, entonces dice versículo 6, dice: y verá toda carne la salvación de Dios. Hay que enderezar sus sendas, no las sendas del pueblo, las sendas de Dios. Porque de eso se trata, fíjate. El arrepentimiento genuino no es un cambio para mejorar. El arrepentimiento genuino es un cambio para hacernos como Dios quiere que seamos. Es los caminos que Dios planteó. Isaías lo dice así, dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. O sea, esa es la pregunta aquí. ¿Cómo son tus caminos?
Si tú tienes que tomar una foto de lo que eras antes de llegar a Jesús. Y lo que decía hace un rato, aquí antes de llegar a Jesús algunos eran mentirosos, otros eran adúlteros. Ni voy a pedirle que levantes la mano porque tal vez sigue siendo mentiroso y no me va a decir la verdad. Pero otros eran enojados, ladrones. Algunos aquí eran deshonestos, muy deshonestos. Y entonces tú ves el rumbo que llevabas y ves el rumbo actual. ¿Hay diferencia? Porque si no hay una diferencia, tienes un problema, que no estás en los caminos de Dios. Quizás eres evangélico y vienes todos los domingos a la iglesia y eres de Vida Nueva y ministras y no sé qué más cosas, pero no tienes una relación con Dios. En el libro de Isaías dice que la clave de todo esto es para que se manifieste la gloria de Dios. Si no, no vas a ver la gloria de Dios. Los caminos de Dios son diferentes que nuestros caminos, y si no los estamos siguiendo, dejemos de hablar de que somos cristianos, porque no lo somos. ¿Sabes cómo lo dijo el autor de Hebreos? El autor de Hebreos lo dice en Hebreos 12:14, dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿cuántos van a ver al Señor? Nadie verá al Señor. Alguien tiene que decirte: hey, date la vuelta, va a ser por el camino incorrecto. Steve me estaba contando una historia. Steve se saca unas historias, no sé de dónde, pero estaba contando una historia verídica de una señora en Bruselas, Bélgica. Una señora mayor un día toma la decisión de ir a visitar a un amigo de ella que vivía en un pueblo a la par de Bruselas, en Bélgica, en Europa. Y dice que el pueblo está como a 70 kilómetros. Entonces, pero ella no sabía dónde era. Se sube a su carro y su carro tiene un GPS. Entonces programa en el GPS a dónde es que vive su amigo y empieza a seguir las indicaciones del GPS. Pero el GPS está malo. Y entonces, historia verídica, dice que ella parte de Bruselas, atraviesa Bélgica, atraviesa Alemania, atraviesa Austria y llega hasta Croacia, hasta Zagreb en Croacia. Dice que por ratos paraba para descansar, que paraba para echar gasolina, y entonces el hijo de ella muy preocupado porque su mamá no está por ningún lugar, y empieza a rastrear por medio de los reportes bancarios a dónde ella ha usado su tarjeta de crédito. Y entonces llega a la conclusión que está en Zagreb, en Croacia. Y dice que finalmente la encuentra, y que ella le dice: sí, fíjate, hijo, que yo vi que primero los letreros eran en francés, después eran en alemán, después eran en croata, ¿verdad? Y entonces cuando llegué a Zagreb pensé, quizás tengo que regresarme, ¿verdad? Y yo dije, de plano, pero algunos cristianos son iguales. Tienen años de andar con el rumbo perdido y en la dirección que no es. Y alguien tiene que decir: hey, mira, tú estás totalmente, ¿cómo te llamas cristiano? Y estás yendo en una dirección que no es la dirección que debe ser. No puede ser. Llegar a Cristo implica una ruptura total con la vida anterior. Es quemar las naves. Has oído esa expresión, ¿verdad? Quemar las naves por supuesto viene de Hernán Cortés, que Hernán Cortés quemó las naves para que los españoles no se subieran otra vez en los barcos y regresaran a España. Pero él probablemente tomó la idea de Alejandro Magno. Alejandro Magno hizo lo mismo. Alejandro Magno va a conquistar, quema las naves y le dice a sus soldados: si quieren regresar a su casa, tienen que quitarle las naves al enemigo. Es la única forma. Pero pues es una ruptura total con el pasado. Yo quiero animarte, hermano. Si no has experimentado esto, si estás jugando a dos aguas, yo soy cristiano y creo que voy a ir al cielo, pero sigo siendo igual que antes, eso está totalmente malo. Debe haber una profunda incomodidad cuando pecamos. Yo no digo que no pecamos, yo peco, pero debe haber una profunda incomodidad.
Pero si te es natural, no ha habido un cambio de rumbo. Yo te he contado en otras ocasiones que Pati y yo casi no peleamos. Nosotros casi no peleamos. Honestamente, tenemos 30 y pico de años de casado, ¿verdad? Casi 40 años de estar desde que éramos novios y amigos, pero casi no peleamos. Conversaciones intensas sí tenemos, ¿verdad? Tenemos, pero casi no peleamos. Pero cuando salimos del país, sí, Pati se pone un poco tensa y a veces discutimos cuando yo manejo. Cuando voy manejando fuera, entonces ella está preocupada, ¿verdad? Que el lugar y el GPS y todas estas cuestiones. Y entonces yo siempre digo, tranquila, mi amor, no hay problema. Si mira, es igual en todos lados, o sea, no te preocupes. Esta vez que andábamos fuera, me tocó a mí manejar del otro lado, del lado incorrecto, ¿verdad? Y miren, se siente raro. O sea, raro. Manejar es igual. O sea, alguien me dijo, y los pedales están al revés. No, ¿cómo vas a creerle? No, manejar es igual, o sea, es igual. Pero llegas a la esquina y tú vuelves a ver a la izquierda para ver si viene un carro, pero los carros vienen del otro lado. Y si vas a cruzar a la derecha hay que abrirse completamente. Y uno va manejando, varios días manejando, y uno se siente raro. O sea, bien raro. Aquí hay algo que no es lo mío, de plano no es lo mío. Se puede, sí se puede, pero no es lo mío. Regresa uno a manejar de la forma normal y es como, aunque sean buceros de acá, pero uno dice, esto es lo normal, ¿verdad? Así funciona la cosa. Mira, pecar debe ser como manejar del otro lado. Se puede, sí se puede, pero no es normal. Y se siente uno raro. Pero si tú me decís, no, hombre, si eso es lo más normal del mundo, yo voy a decir, pues sos británico. Para ellos es normal, pero para uno no es normal. Pecar no debe ser normal. Si no te sientes raro en tu estilo de vida pecaminoso, no ha habido un cambio de rumbo. Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber esto. Y este arrepentimiento no es solo mental. Es un asunto de frutos concretos. De hecho, es lo que le dice Juan el Bautista. Mira, versículo 8, versículo 7. Dice que decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué frase esa? Te aconsejo que no llegues mañana a tu trabajo diciéndole, ¿verdad? Generación de víboras, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sabes qué quiere decir generación de víboras? A propósito, generación de víboras quiere decir hijos de la culebra. Las víboras tienen una generación, generan víboritas, ¿verdad? Culebras. Y entonces es una forma dramática de llamarle a alguien hijo del diablo. Es hijo del diablo. Ustedes son unos hijos del diablo. ¿Quién les explicó a ustedes que tienen que hacer un cambio si ustedes no quieren? Entonces dice Juan el Bautista: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es una cuestión de hacer. Mira, el arrepentimiento sucede no solamente en la mente, se manifiesta más bien en los hechos. O el arrepentimiento sucede en la mente, pero se manifiesta en los hechos, es otra forma de decirlo. Es esta idea de decir, lo que yo de plano rechazo, ahora tengo que practicar todo lo contrario. Entonces él dice, hagan frutos. Este es un requisito, dice. Es un requisito para ustedes que se den estos frutos. Y dice, tengan cuidado de confiar que ha habido una relación con Dios en una cuestión que no sean estos frutos tangibles, reales, prácticos. Dice, haced pues frutos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y yo también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Sabes qué está diciendo? Está diciendo, miren, no crean que porque son judíos tienen una relación con Dios. Juan el Bautista nos diría a nosotros, no creas que porque sos bautista y venís a la iglesia tienes una relación con Dios. No creas que porque tienes un puesto ministerial tienes una relación con Dios. Eso no quiere decir nada. Pero yo vengo todos los domingos, no quiere decir nada. Pero mi papá era pastor, no quiere decir nada. Dice, la clave, estos frutos dignos de arrepentimiento que suceden en la vida. Y si no das fruto, hay que cortarte, dice. Quizás una
una verdad que nos cuesta entender a los cristianos, que no somos árboles ornamentales. Eso es un principio en la Biblia. Allá en el libro de Deuteronomio iban a tomar una ciudad y decía Dios: todos los árboles alrededor de la ciudad no los talen si dan fruto. Si no dan fruto, denle y córtenlos. No somos árboles ornamentales. Si no hay fruto en tu vida, Dios debe cortarte. ¿Qué árbol eres? Pues yo soy un culto más temprano y me dijo: yo soy un mango, hermano. Ok, ¿dónde están los frutos? Porque si no están los frutos, no, perdón que lo diga, no eres nada. ¿Y esos frutos de dónde salen? Salen de una relación natural con Dios, pero es nuestra responsabilidad producirlos. Mira la pregunta de ellos, versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué haremos? O sea, ok, yo entiendo. Yo quiero una relación con Dios. Yo quiero ver a Dios al final de mi vida. Quiero que Él salve mi alma. Entonces tomo la decisión de decir que me arrepiento y hago un cambio. Ok, que se vea el cambio. ¿Qué tengo que hacer? Es una cuestión de responsabilidad tuya. No es algo que alguien más va a causar en ti. Tú tienes que tomar la decisión. ¿Qué haremos? Y la forma como Juan el Bautista contesta es proponiendo algo muy real para cada persona. Se le aparecen 3 grupos. Dice versículo 11. Y él da una respuesta ad hoc a cada grupo, fíjate, específica a cada grupo. Dice en el versículo 11, y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Dice, en primer lugar, a los ricos: ustedes que tienen dinero, dejen de ser avaros. Tienen un problema con las posesiones, eso tiene que cambiarse. Luego aparece en el versículo 12, dice: vinieron también unos publicanos. Los publicanos eran recaudadores de impuestos, para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Ellos tenían un problema con poder, ¿te acuerdas? Ellos sacaban más plata de la gente de lo que ellos tenían poder para hacer. Y dice: hey, eso tiene que cambiar. Ustedes tienen un poder con un problema de abuso de poder, tienen que salir de ahí de plano. Y luego vienen unos soldados romanos y dice el versículo 14, también le preguntaron a unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentados con vuestro salario. Usted está diciendo: usted tiene un problema con la pureza, eso tiene que tratarse. Yo te digo, el arrepentimiento es diferente para cada uno, porque cada uno de nosotros tiene una lucha diferente. Él te habría dicho algo a ti. ¿Qué te habría dicho? ¿Qué te habría dicho que tienes que cambiar? De hecho, tú has sido mentiroso toda la vida. Queremos cambiar eso. De aquí en adelante solo decir la verdad. Tú has sido iracundo toda la vida. ¿Qué hacer ahora? Bueno, tienes que cambiar eso. Ahora tienes que tratar gentilmente a todas las personas. Tú has sido ladrón, deshonesto. Y has vivido desde tus años mozos, has vivido copiando. Copiaste y luego has saludado con sombrero ajeno y ahora vives de los demás. Eso tiene que cambiar. Has sido un irresponsable. Tú has sido una persona chismosa a través de los años. Eso tiene que cambiar. Tú has sido rebelde. Esto tiene que cambiar. ¿Qué te habría dicho a ti? Porque ese es el arrepentimiento genuino. ¿Sabes qué es el problema? Que algunos de nosotros queremos que Dios nos salve, pero no queremos que toque ese pecado que es el que más nos estorba. Yo he oído gente que dice: no, Dios con mi dinero que no se meta. Alguien no quiere que diga eso, ¿verdad? Pero Dios se quiere meter con tu dinero. De hecho, necesitas que se meta con tu dinero. ¿Qué les pasa ahí atrás a ustedes? Él necesita esto. Un hombre es acusado de asesinato y es puesto en la cárcel. Su hermano cree que él no es culpable y va a hablar con el gobernador para que le dé un indulto, y logra el indulto. Entonces llega a hablar con su hermano en la cárcel y le dice: hermano, ¿qué harías tú si yo te dijera que hoy traigo
el perdón, el indulto para que tú salgas de la cárcel. Y le dice el que está preso, lo que haría es saldría para matar al juez. Y luego mataría a los testigos que declararon contra mí. Y luego mataría a los familiares de aquellos que me acusaron. Entonces dice el hermano que llevaba el perdón en la mano, dice, pues no traigo nada, fíjate. Porque él se dio cuenta que no había arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio genuino. Le preguntaron a una niña en la escuela dominical, ¿qué es el arrepentimiento? Y ella dijo, es sentir pena por los pecados. Pero otra niña levanta la mano y dice, no, maestro, yo creo que es algo más. Es sentir suficiente pena para abandonar los pecados. Si esto no ha pasado en ti, y por eso es una de las metas de Crece, eso es lo que Jesús quería con los primeros. Estemos seguros que esta persona lleva un rumbo diferente. Pero si quieres seguir siendo igual que antes, sencillamente no tienes una relación con Dios. De hecho, quizás la cosa más triste de esto es que Juan el Bautista liga este cambio a la salvación. Y quiero que me prestes mucha atención porque no quiero que salgas de aquí diciendo, o sea que la salvación es por obras. La salvación no es por obras, la salvación es por fe. Pero esa fe se manifiesta por medio de las obras. Los que están ahí con Juan el Bautista empiezan a preguntar, dice el versículo 15, dice que como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, esa es la gran pregunta, ¿verdad? Si acaso Juan sería el Cristo. O sea, aquí viene este Juan que está dando este mensaje poderoso de cambio. Entonces, ¿será que este es el Mesías? Juan el Bautista aprovecha para plantear una realidad sobre quién es Jesús. Y dame unos minutos más tu mente, porque creo que esto es clave para nosotros. El destino futuro de tu alma está determinado por tu rumbo actual. Voy a repetir eso. No me digas que vas a terminar con Jesús si no estás siguiendo a Jesús ahora. No es lógico, sencillamente no es lógico. Entonces, el destino de tu alma está determinado por tu rumbo actual. ¿Ves tu rumbo actual comparando lo que eras antes de llegar a Cristo con lo que eres ahora? Es simple. Y dice Juan el Bautista, dice, cuando venga Jesús, Él va a juzgarnos. Él va a juzgar nuestro rumbo. Y plantea sobre Jesús, plantea 3 rasgos de Él. Dice en primer lugar en el versículo 16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Fíjate, lo primero que dice es, Jesús es poderoso. Y usa un término, no es el término clásico que has escuchado muchas veces, ¿verdad? Dunamis, la dinamita, no. Usa otro término que habla de ictus, habla de la fortaleza, iscarus, de la fortaleza, de la fuerza interior, de la gran capacidad. Dice, Jesús es increíble. Ninguno de nosotros puede sobrepasarle, provocaremos hacerlo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? La respuesta es no se puede. Entonces Jesús viene y Él es fuerte, pero además es digno, dice el versículo 16. Viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. O sea, es mucho más digno que yo. O sea, Él es fuerte y Él es digno. Jesucristo es eso. Jesucristo es fuerte y es digno. Hebreos capítulo 7, el autor de Hebreos dice que tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces viene Jesús y Jesús es fuerte y es digno. Pero la clave de Jesús, dice, es que Él es juez. Y entonces utiliza una frase en la parte final de esa declaración donde dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ok, un momentito. ¿Qué es eso? Y por eso te decía, préstame tu corazón, porque especialmente si vienes de otra iglesia, porque a veces esto es mal enseñado en algunos lugares. Yo he escuchado hermanos muy honestos decirle a la gente, decirle a Dios, Señor, bautízame en fuego, Señor, manda fuego. Y yo siempre digo, no.
Jesús te va a bautizar o en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te toma, te sumerge dentro del cuerpo de Cristo y eres una persona salva, o te va a bautizar en el lago de fuego. Son las dos opciones: o eres salvo o estás condenado. Son las únicas dos, y está vinculado con el cambio de rumbo. Dice él, viene Jesús y Jesús va a evaluar y va a separar lo que son y los que no son. Julio, y no podría ser que está hablando del fuego de prueba y de que Jesús nos va a hacer pasar por fuego de prueba. Sí, quizás, ¿verdad? Tú agarras un pasaje como Malaquías 3 que dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Que Él es como oro, que nos va a afinar como a oro y como a plata, que fuego. Sí, solo tengo un problema con la palabra bautizar. Bautizar es sumergir, es meter completamente. Y ahí está hablando del infierno. Está hablando de Mateo capítulo 25. Dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué es lo tremendo aquí? Que tu destino eterno se puede prever si ves tu rumbo actual. Es tan simple como eso. ¿Sabes? Todavía utiliza otra expresión más que yo tuve que ir a buscar porque no sabía qué era. Versículo 17 dice que su aventador está en su mano. Aventador, ¿y qué es eso? Te voy a ser honesto, lo primero que pensé es que era un ondía, un aventador. Pero entonces voy al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y creo que dice aventador, 2 puntos. Creo que la palabra que pone es bieltro. Ok, dije yo, ya sé que. Y entonces voy a buscar esa palabra por otro lado y resulta que es un tridente que se mete en el trigo y entonces con ese tridente se levanta el trigo y se avienta por el aire para que el aire separe el trigo de la paja. Entonces dice, él tiene su aventador en su mano. Él va a meter el tridente en el trigo y va a levantarlo y ahí se va a separar. Y aquí ahora hay algunos que son trigo y otros que son paja. De muchas formas. Pero dice el versículo 17, y recogerá el trigo en su grano. ¿Y qué dice? Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El destino eterno. Mira, tiene que haber un cambio. Por eso crece, para cerciorarnos que estás en el rumbo correcto, para que te cerciores que estás en el rumbo correcto, para que dejes de creer que por venir a la iglesia uno puede hacer las cosas suficientemente bien. La iglesia no es la clave, es tu relación con Dios. Y se me ha acabado el tiempo. Te iba a contar una historia de 3 tortugas, pero te lo cuento otros días, ¿verdad? Que habla la parálisis de indecisión. Al final unas 3 se murió, entonces no te va a gustar. No es cierto, no es cierto. Yo solo quiero recordarte que la primera meta es cambio de rumbo. Que eches un vistazo. Y si ese cambio de rumbo no ha sucedido, hay que hacer algo. Quizás todo comienza por ese kiosco. Es decir, yo quiero eso. Yo quiero eso. A la fuerza ni la hago buena. Tú tienes que tomar la decisión. Si nunca has sido discipulado, acércate, crece. Acércate al kiosco, diga yo quiero esto. Y en unas semanas te vamos a asignar un discipulador. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos y César nos va a despedir. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por animarnos una vez más a este cambio que tú quieres para con nosotros como tu iglesia. Si Dios esta mañana ha hablado a tu corazón y tú quieres romper este rumbo que has llevado a través de tu vida y quieres tomar la firme decisión de comenzar a vivir una vida nueva, este es el momento en que Dios este momento es el que Dios ha preparado para ti. Es el momento justo en el cual tú puedas conscientemente reconocer que necesitas a Dios en tu vida.
Es el momento correcto en el que tú puedes determinarte a decir: sí, mi vida está caminando de la forma incorrecta. Y ahora puedes tener la oportunidad de cambiar ese rumbo. Y el punto de partida se llama arrepentimiento. Es lo que Dios nos ha mostrado esta mañana a través de su palabra. Y te agradecemos, Señor, por dejar este cuadro, esta predicación de este hombre, de Juan el Bautista, en la cual podemos ahora claramente entender que para poder venir a ti necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor: aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos, y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.